Seguimos compartiendo con ustedes la teoría que explica el principio o la doctrina peronista referida al principio fundamental filosófico según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y vimos en los días anteriores la extraordinaria importancia que tiene este concepto, de manera que determina el estado que gobierna la vida de los pueblos. Hoy vamos a ver otro tema también de capital importancia que se refiere en el capítulo 8 a la ética, en su primera parte, que hace referencia a la ética a través de la historia. Vamos a tratar de compartir con ustedes los conceptos de filosofía peronista en el encuentro número 16, siguiendo siempre el camino trazado por la Escuela Superior Peronista, fundada por Perón el 1 de marzo de 1951 y que existió hasta septiembre de 1955 con el golpe militar. Seguimos recordando en cada uno de los encuentros el lema fundamental de esta materia, expresado por Perón el 9 de abril de 1949, cuando nos dejó su comunidad organizada. Y dice así: el hombre o la mujer puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado o armada de una verdad sólida para toda la vida. Y es así nomás, y es lo que estamos tratando de hacer con todas y todos, de manera que podamos tener una militancia lo más racional y consciente posible, en el sentido de que nosotros trabajamos, como dice Cristina, por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Es una idea, creo yo, que puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza y nos puede ayudar durante toda la vida en nuestra conducta diaria, que es lo que vamos a ver hoy, referido a la conducta que deberíamos tener todos con los demás hombres o mujeres. Recordamos una vez más el esquema general de la doctrina peronista, o sea, el tema central que pretendemos compartir con ustedes, mejor dicho, la explicación o teoría que pretendemos compartir con ustedes sobre este tema central que es el principio fundamental filosófico del peronismo. El hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Pero por otro lado, también para nosotros, el hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin en sí mismo. Por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser hombre o mujer, somos merecedores del ejercicio de todos los derechos. Por otro lado, nosotros consideramos al hombre, a la mujer, al ser humano en función social. Nunca vemos al hombre o a la mujer aislados, sino en comunidad. O sea, un hombre o una mujer con valores sociales. Y por último, para nosotros, el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales, pues lo consideramos armonía de materia y espíritu. Empezamos entonces en el capítulo 8, que se refiere a la ética, en la primera parte, donde vamos a ver la ética a través de la historia de una forma muy somera y muy por encima. Pero vamos a ver qué importancia que tiene este tema para todos y todas nosotros, y la importancia que Perón y sobre todo Evita le atribuyeron, los dos por igual me parece a mí, le atribuyeron a la ética peronista, o sea, cuál debería ser la conducta que nosotros deberíamos tener con los demás
seres humanos con los que nos relacionamos, dentro de los cuales están, por supuesto, los más cercanos, los de nuestra ciudad, los de nuestra provincia, los de nuestro país, los de Latinoamérica y el mundo. Y empezamos con un texto de Perón. Y miren la importancia de este texto. Si hemos cambiado la filosofía, debemos reconocer que hemos cambiado también la ética y en consecuencia hemos de cambiar la psicología, la pedagogía y la sociología en sí. Estos cambios se imponen porque se ha cambiado la base de nuestra concepción filosófica de la vida argentina. Es indudable que esto es, en medio de la simplicidad más absoluta, lo más trascendente que podemos realizar en el pueblo argentino. Miren ustedes la importancia que le atribuía a esta tarea Perón, catalogándola como lo más trascendente que podemos realizar en el pueblo argentino. Y según él deberíamos haber creado una filosofía peronista, una sociología peronista, cosa que hicieron los primeros peronistas. Deberíamos haber creado una psicología peronista, cosa, deuda con la que estamos, con nuestro pueblo. Y según Perón, es indudable que esto es, en medio de la simplicidad más absoluta, lo más trascendente que podemos realizar en el pueblo argentino. Y empezamos con el tema de la ética. La ética, tomada de modo realista y viviente, es una materia de interés capital para el hombre y la mujer, pues en ella se discuten las normas que han de guiar su conducta. Y la conducta del hombre y la mujer es el pedestal de su felicidad o de su desdicha, así como lo es también de la felicidad o la desdicha de los que lo rodean. Es así nomás. Determina la conducta que deberíamos tener con los demás seres humanos. No podemos actuar con los demás hombres y mujeres de cualquier manera, y la ética determina cómo deberíamos nosotros actuar en esos casos. Al final vamos a hacer una contribución para su mayor comprensión después que veamos la primera parte de la historia de la ética que nos proponen los primeros peronistas en filosofía peronista. Es en la conducta de cada hombre y cada mujer donde se encuentra su perdición, jamás en la conducta de los demás. Perón plantea siempre que en conducción política, sobre todo, que si algo no salió mal, lo primero que tenemos que pensar, qué error hemos cometido. Decimos tomada de modo realista y viviente, para subrayar que en este punto, como en todo lo que abarca nuestra materia, o sea, filosofía peronista, el método que empleamos se caracteriza porque va a la raigambre viva del problema filosófico, poniendo de manifiesto el carácter político-social del mismo. Vamos a analizar el tema político-social de la ética. Entonces, de acuerdo con este planteo inicial, observamos, primero, el método de encarar el problema filosófico ahondando en la realidad viva del hombre, la mujer y la sociedad, aplicado a la ética, nos muestra que, a través de un conglomerado de sistemas éticos variados y contradictorios, se deslizan dos corrientes fundamentales que es importantísimo para el peronismo. Por un lado, la ética popular y por otro lado, la ética antipopular, o sea, la de aquellos grupos dirigentes que cimentaban o cimentan su poder en la opresión del pueblo, en la opresión del pueblo. Por supuesto, su ética y su conducta
son diametralmente opuestas a la ética popular. A través de la historia, siguiendo un camino bien nítido en el primer caso y zigzagueante en el segundo, se deslizan las dos corrientes fundamentales antedichas. Consecuente con este enfoque, el justicialismo incluye en esta materia muchos temas que antes eran privativos de lo que se llama política. Los partidos políticos hablaban exclusivamente de política, dentro de la cual entraba todo, lo bueno y lo malo. El peronismo habla más de ética que de política, porque el concepto superior que el hombre y la mujer le merece al peronismo determina que la actividad del Estado se convierta en una actividad moral, como hemos expuesto en el capítulo anterior referido al hombre y el Estado. Repito nuevamente, el peronismo habla más de ética que de política, porque el concepto superior que el peronismo tiene del hombre, que el hombre le merece, repito, el concepto superior que el hombre le merece al peronismo determina que la actividad del Estado se convierta en una actividad moral. Y hay que haya dicho Perón que ser peronista o justicialista es más un sentimiento que un partido político, un estado espiritual que un estado político. Para los peronistas entonces, guiados por la filosofía de la acción y por la ética de la acción de nuestro conductor, un hombre deshonesto es siempre deshonesto, cualquiera sea su situación social, aunque sea un político y aunque se haga pasar por peronista. Tema fundamental si los hay. Este concepto muestra la vitalidad y firmeza de nuestro movimiento, así como la decisión del líder y de su pueblo de llevar hasta sus últimas consecuencias justicialistas nuestra doctrina. Una doctrina para llevar a la práctica, no para hacer teoría exclusivamente. En tercer término, la ética peronista no se queda en el planteamiento teórico de los problemas, como estaba queriendo decir recién yo, sino que apunta a la conformación real del hombre moral, partiendo de cómo es hoy para llegar a cómo debe ser. Partiendo del que es para llegar al que debe ser. Perón decía en muchísimos lados, sobre todo en conducción política, que lo más importante es un hombre bueno. Lo más importante, con un hombre bueno, podés, aunque no sea sabio, podés lograr cosas buenas, pero con un hombre malo, aunque sea sabio, es muy difícil conseguir cosas buenas. Por lo tanto, nuestra ética no expone una lista de cosas llamadas buenas que se pueden hacer y otra de cosas malas que no se pueden hacer, como se repetía en nuestra enseñanza hasta no hace mucho. Recuerden que esto está escrito en 1953-54. Enseñanza tan desvitalizada que presentaba los grandes problemas que agitan a la humanidad sin el hálito indispensable para que el que estudia sienta la afinidad entre su problema personal y social y el problema que está estudiando. Tema fundamental para el peronismo, es la relación entre lo que decimos y lo que hacemos. Nuestra ética enseña diariamente al hombre y a la mujer de pueblo cómo debe proceder para vivir con autenticidad, de acuerdo con la noble realidad que lo conforma y en concordancia con el derecho natural que lo protege. Esta noble realidad que lo conforma es la dignidad que el peronismo reconoce en cada hombre, en cada mujer. Y esto lo hace educando al pueblo con el ejemplo de la vida diaria de Perón y con el ejemplo inmortal de la vida de Eva Perón.
tarea importante si hay en el peronismo esto de la educación por el ejemplo, más allá o más acá de lo que digan nuestros enemigos, más allá o más acá de lo que digan nuestros enemigos y algún que otro confundido. Y esto lo hace el peronismo educando al pueblo con el ejemplo de la vida diaria de Perón y con el ejemplo inmortal de la vida de Eva Perón y ahora también de Néstor y de Cristina. Antes de exponer el concepto de ética peronista, vamos a hacer una exposición somera de las principales concepciones que se han desarrollado a través de la historia, con el objeto de comprender más profundamente el valor popular, humanista y cristiano de la ética peronista. Haremos una breve exposición de los sistemas éticos que han tenido más trascendencia en la historia, enfocándolos desde nuestra posición, con lo cual en cada caso acentuaremos las características de nuestra moral. Ahora que sale el tema de la moral, vamos a ver al final ante la diferencia entre ética y moral, que en principio se refiere, la ética sería el estudio de las conductas que debería, el estudio filosófico de las conductas que los hombres y mujeres deberían tener frente a los demás, y la moral es la conducta personal real que tiene otro origen. O sea, estamos ante el estudio de las conductas en la ética y ante la práctica de la conducta, de las distintas conductas en la moral. Empezamos entonces con el análisis de la ética en la Edad Antigua, en este apartado segundo del capítulo 8. Aristóteles nos dice: el hombre es un ser ordenado para la convivencia social. Idea que el peronismo ha hecho suya. El hombre y la mujer es un ser ordenado para la convivencia social. El bien supremo no se realiza, por consiguiente, en la vida individual humana, sino en el organismo superindividual del Estado, y por lo tanto la ética culmina en la política. Esto nos lo decía el general Perón en el Congreso de Filosofía cuando nos dejó su comunidad organizada. En la antigüedad las primeras reflexiones éticas dentro del campo de la filosofía occidental corresponden a Sócrates. Sócrates es el primer moralista de la antigüedad en el sentido de que pone el acento de la filosofía en el problema moral. Esto no quiere decir que anteriormente no haya habido preocupación moral. Esta existió desde que el hombre experimentó la conciencia del bien y del mal. Pero en un primer momento, la preocupación moral estuvo estrechamente ligada a la religión durante toda la historia, ¿no? Pero en este periodo estuvo estrechamente ligada a la religión, o diría casi exclusivamente ligada a la religión. Un simple análisis nos muestra que en todas las religiones hay un deseo de apartar al hombre y a la mujer del mal y conducirlo al bien. Para esto se prescriben determinadas normas de conducta. En el Antiguo Testamento Moisés le dejó los 10 mandamientos, y ahora vamos a ver que para corroborar esta afirmación tomamos, por ejemplo, una religión oriental, el budismo, que en los siglos II y III de la era cristiana llegó a ser la religión dominante de la India y ahora también. La religión de Buda, a fin de suprimir el dolor, es decir, el mal, y conducir al hombre y la mujer a la liberación del sufrimiento, o sea, el bien,
predica el obrar rectamente, lo cual se logra cumpliendo 5 mandamientos de gran contenido ético. No matar, no hurtar, no ser lascivo, no mentir y no ingerir bebidas embriagantes. La preocupación ética se da en mayor o menor grado en todas las religiones, en todas. En la religión cristiana se encuentran los más puros principios morales, cuyo cumplimiento sincero abriría al hombre y a la mujer las posibilidades sorprendentes de paz y felicidad, según la opinión de los primeros peronistas en filosofía peronista. Luego, cuando decimos que las primeras reflexiones éticas correspondientes a Sócrates, nos referimos a las reflexiones morales explícitas, independientes, que forman un cuerpo autónomo con principios y leyes que le dan categoría científica. Sócrates, filósofo racionalista, es decir, que otorga a la razón la supremacía sobre los sentidos y los sentimientos, formula una ética intelectualista. Sostiene que el hombre es llevado al bien o al mal, exclusivamente, agregaría yo, porque sin conocimiento no habría ni posibilidad del ejercicio de la libertad. El hombre y la mujer en Sócrates tiene capacidad intelectual para conocer lo bueno, y cuando conoce lo bueno es bueno necesariamente, no puede ser malo para Sócrates. Es decir, que por el hecho de conocer lo bueno es bueno. Insistimos, no porque quiera lo bueno, porque siente inclinación natural hacia él, sino porque lo conoce. El solo conocimiento llevaría a la bondad, y vamos a ver que no es así. Luego, el conocimiento es indispensable para que el hombre sea bueno, es desde ya. La maldad es consecuencia de la ignorancia para Sócrates. En síntesis, la conducta del hombre está regulada exclusivamente por su intelecto, no interviniendo en su determinación sus sentimientos ni sus sentidos. Más tarde, Platón profundizó esta concepción socrática. Para este filósofo, la virtud es la ciencia del bien. No el conocimiento, sino la virtud. O el ejercicio de las virtudes. Dicho de otro modo, el conocimiento es la virtud misma. Conocer y ser virtuoso es una misma cosa. Por consiguiente, el que no tiene conocimiento no tiene virtud. Y vamos a ver el alcance antipopular de esta concepción ética, recordando que para Platón el conocimiento estaba exclusivamente en manos de los sabios, que constituían la clase dirigente. De modo que como los trabajadores no tenían ninguna posibilidad de cultivarse, eran ignorantes, y por ser tales para Platón no eran virtuosos. Por otra parte, esta concepción intelectualista de la moral es contraria a la experiencia, pues vemos la experiencia diaria y la de los últimos 4 años en la República Argentina fue archievidente. Esta concepción intelectualista de la moral es contraria a la experiencia que hemos vivido todos y todas, pues vemos diariamente hombres y mujeres sabios que son amorales, y por el contrario, hombres y mujeres ignorantes en el sentido corriente de la palabra, no han ido a la universidad, dueños de una elevada moral. Es así nomás. Por eso ha dicho Perón, dar cultura a un hombre, darle posesión de la ciencia y no conformarle un alma para bien emplearla, es como estar proveyendo armas
a una mala persona. Y él es partidario de no hacerlo en forma taxativa. Lo dice clarito en Conducción Política. Aristóteles sostiene una concepción ética también intelectualista, pero podríamos decir moderada. Afirma que el fin supremo del hombre es la felicidad. Pero como el hombre es social por naturaleza, es decir, que solo se puede desenvolver en el grupo social, ese fin supremo que persigue, sea su felicidad, no lo puede alcanzar aislado, sino en unión estrecha con sus semejantes, como también piensa el peronismo. Dicho en otros términos, solo puede ser feliz en una comunidad feliz. Esta concepción de Aristóteles acerca del significado de la comunidad en la vida individual es igual al concepto que Perón en numerosas oportunidades ha expresado y en la acción diaria del peronismo lo ha concretado. Sobre todo cuando nos dice, nadie puede realizar a sí mismo si vive en una comunidad que no se realiza tan bien. Y este es el lema de sociología peronista, del libro de sociología peronista de la Escuela Superior Peronista. Nadie se puede realizar a sí mismo si vive en una comunidad que no se realiza tan bien. Ahora pasaremos a considerar brevemente la concepción moral del estoicismo y del epicureísmo. La moral de los estoicos es una moral de resistencia, como lo demuestran las siguientes palabras de Séneca. Me muestro como una roca aislada en medio de un mar agitado que las olas no dejan de azotar por cualquier lado que se muevan, y no por ello la conmueven ni la desgastan en tantos siglos de continuos embates. Asaltad, acometed, os venceré resistiendo. Entendiendo al ser humano como una roca aislada, que resiste al mal. Por otro lado, los epicúreos sostienen una concepción opuesta al estoicismo en lo fundamental, pues mientras esta corriente considera la vida como un medio para poner en práctica la virtud, Epicuro proclama que la moral consiste en el arte de vivir plenamente. La vida constituye, pues, un fin en sí, no un medio para practicar la virtud. Para Epicuro, vivir plenamente significa gozar de todo lo bienes de la naturaleza de una manera equilibrada, alejándose de los excesos, porque estos son contrarios al equilibrio natural. También en un individualismo particular. Dice al respecto Epicuro, no es posible una existencia feliz que no sea al mismo tiempo justa, bella y moderada. Por otra parte, una vida justa, moderada y bella no existe sin ir acompañada de la felicidad. Seguimos ahora entonces con el apartado tercero del capítulo 8, referida a la ética en la Edad Media. Y Perón, nuevamente en Comunidad Organizada, el 9 de abril de 1949, nos dice lo siguiente. Una postura moral procedente de un fondo religioso sólido intenta estipular los límites entre posibles y tentadores extremos. Una postura moral procedente de un fondo religioso sólido, intenta estipular los límites entre posibles y tentadores extremos. El permanente equilibrio o tercera posición que Perón propone en todas las cosas. Una postura moral que
intenta estipular los límites entre posibles y tentadores extremos. Después de esta revisión somera de las tendencias éticas más sobresalientes de la antigüedad, pasaremos a considerar la concepción ética del cristianismo, del cual nos hemos ocupado en el capítulo 3, que se desarrolla a lo largo de toda la Edad Media y que perdura en los sentimientos más profundos de nuestro pueblo, según expresan los compañeros que hicieron filosofía peronista. El cristianismo no se presenta al mundo como una doctrina filosófica, sino como una prédica del amor y de salvación del hombre y la mujer. Repito, el cristianismo, por lo menos como se lo toma en el peronismo, no se presenta al mundo como una doctrina filosófica, sino como una prédica del amor y de salvación del hombre, o de la liberación del hombre, como le quieran llamar. El mensaje de Cristo envuelve un código moral de profunda sencillez, acatado con fervor por la gente humilde de todos los tiempos y violado sin tregua por los poderosos, yo diría también de todos los tiempos. En la ética del cristianismo deviene la moral popular, de la ética del cristianismo deviene la moral popular, que corre invariable a través de la Edad Media, período histórico que se caracteriza por una parcelación extrema en todos los órdenes. Parcelación territorial de las inmensas comarcas que constituían el Imperio Romano, primero dividido en dos imperios de Oriente y de Occidente, después desmembrado en diversos reinos, condados, feudos, etc. Esta descentralización territorial trae aparejado un desmembramiento del poder político y una diversificación de la moral. Cada reino, condado o feudo tiene la moral de la conveniencia transitoria de su señor, casi siempre arbitrario y despótico, como existió durante tantos siglos y sigue existiendo en la humanidad. Pero en medio de esta diversidad de morales de los señores feudales, entre los humildes y las humildes, reina una moral de las virtudes cristianas, como creo que también pasa en la República Argentina, por lo menos en concepto de los primeros peronistas que hicieron este texto. En la choza del siervo es donde se mantienen los sentimientos más puros y desinteresados. La lumbre habrá sido escasa y el alimento magro, pero el necesitado, el perseguido o el extraviado en medio de la noche estaban seguros de encontrar allí el albergue fraterno. La solidaridad, ¿no? No lo buscaban en los lujosos castillos custodiados por mastines, sino en los hogares modestos, donde siempre se rindió culto a la hospitalidad, a la hermandad y al altruismo. Y esto fue así porque el hombre y la mujer humilde es profundamente solidario. Y eso es una comprobación diaria de quien la quiera realizar. Y esto fue así porque el hombre y la mujer humilde es profundamente solidario. El hombre y la mujer de pueblo vive consustanciado con las manifestaciones básicas de la vida, está saturado de energías vitales y es la vida misma la que le enseña que el egoísmo es la muerte y que el altruismo es el alimento vital, y que el odio es la muerte y que el amor es la construcción, le agregaría yo, ¿no? Vaya, son ideas de Perón, no mías. El hombre de pueblo, el hombre y la mujer de pueblo sabe lo que muchos eruditos ignoran, que el verdadero sentido de la vida se alcanza dando, más bien que recibiendo. Dándose al prójimo, es decir, a los hermanos de especie, de ascendencia y destino, para juntos lograr un vivir digno de la condición de seres hechos
a semejanza de Dios. Que este es el concepto y la práctica permanente, aunque no la intelectualicen, del conjunto de nuestro pueblo, no me cabe la menor duda. Y la repito por su importancia. El hombre y la mujer de pueblo sabe lo que muchos eruditos ignoran. Por su soberbia, agregaría yo, ¿no? Que el verdadero sentido de la vida se alcanza dando, más bien que recibiendo. Dándose al prójimo, es decir, a los hermanos de especie, de ascendencia y destino, para juntos lograr un vivir digno de la condición de seres hechos a semejanza de Dios y dignos por naturaleza. Tal es la enseñanza de altruismo que con su ejemplo nos legó Jesucristo, tal la enseñanza de profunda solidaridad que con su vida superior nos legó Eva Perón. Y yo creo que nadie tiene dudas de eso. En síntesis, durante la Edad Media predomina en las capas populares la moral cristiana, mientras en las capas privilegiadas, como ha pasado casi siempre en la historia, se observa la mayor diversificación moral, dominando el criterio de la conveniencia transitoria de cada señor. Y vamos, con esto termino la parte correspondiente a filosofía peronista, y me pareció oportuno compartir con ustedes un texto que yo lo saqué, un texto de Lorenzo Tebar Belmonte, que se refiere a la educación y formación de la conciencia moral de los jóvenes. Y me pareció oportuno compartirlo con ustedes porque creo que ayuda a la comprensión de este capítulo octavo en general de filosofía peronista. Y el primer tema que desarrolla Lorenzo Tebar Belmonte es lo que nos educa. La educación es la experiencia socializante, esencialmente humanizadora. No se puede entender a la persona si la desligamos de los lazos sociales desde su nacimiento. La neotenia explica la imprescindible necesidad que tenemos de nuestros progenitores para subsistir. Desde ya, fácil entenderlo. Educar es baño de cuidados, amor y solicitud para que la vida llegue a su plenitud, como aspiramos en el peronismo, para que la vida llegue a su plenitud en todos y todas. De ahí que podamos definir la educación como prolongación de la paternidad-maternidad. Perón lo dice permanentemente eso. Que la educación debería ser una continuación de la paternidad-maternidad y los maestros deberían sentirse también algo padres o madres. ¿Qué es lo que realmente educa? Nuestros primeros pasos en el hogar permiten que surja la persona desde un marco referencial normativo. Es el primer proceso de personalización. Personar es resonar, la máscara que usaban en los teatros de la antigua Grecia, donde se nos reconoce por nuestro nombre, como personas únicas, con lazos afectivos profundos. Le sucede la etapa socializadora por medio de la escolarización, la introducción en un mundo más amplio y complejo de relaciones sociales. En esta etapa heterónoma aprendemos a aceptar normas, organizaciones y formas de convivencia, dentro de las cuales están, por supuesto, las normas de la ética y la moral. Con estas normas vienen implícitos unos derechos y unos deberes y valores. Respeto a los demás para que los demás me respeten a mí, que es la norma fundamental de la ética, ¿no? Cumplimos unas normas para que nos podamos organizar y vivir con mayor armonía y paz, que por otro lado es lo que pretende el peronismo
para que podamos lograr la felicidad de cada uno y la grandeza del conjunto. En definitiva, esta primera experiencia de convivencia con un grupo amplio nos socializa y nos permite descubrir la relación entre derechos y deberes. O sea que no existimos solo en el mundo, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Por eso podemos decir que la educación es una experiencia ética, porque nos introduce en un mundo regulado por unas costumbres, por un estilo de vida, por unas normas. La vida se juega en el campo de las relaciones de todo tipo, que convergen en el ámbito de los objetivos educativos y de aprendizaje. Al final, podremos decir que la educación nos forja, nos configura y nos aporta lazos culturales, sociales, afectivos, cooperativos y potenciadores. Un poco para entender el tema de que no somos entelequias aisladas, sino que desde nuestro nacimiento formamos parte de una comunidad, primero parental, después familiar, después escolar, después laboral, después cultural, política. No, política primero y cultural después. Y vamos a ver algunos conceptos de ética que entiendo yo nos ayudarían a comprender mejor de qué estamos hablando cuando nos referimos a la ética en este capítulo 8. Podríamos decir que es la moral común básica para todos, aceptando las distintas formas religiosas de moralidad pública o privada. Comprendería la ética las mínimas reglas básicas para que coexistan proyectos plurales de vida. Adela Cortina la calificó como ética mínima o de mínimos. Se trata de un proyecto de convivencia que incluya unos mínimos normativos comunes que hagan posible la expresión de los máximos morales de cada tradición, grupo o pertenencia. La ética, entonces, según nos dice aquí, debería constituir una serie de normas que nos permitan a todos y cada uno la convivencia social perteneciendo a distintas concepciones religiosas, entiendo yo por lo menos. Es una forma de articular y armonizar la pluralidad de principios morales, entendiendo por principios morales los que rigen la vida privada de cada uno de los seres humanos. Esta ética básica permite elaborar las constituciones nacionales y leyes de los países. A la ética se la sitúa en un nivel reflexivo sobre lo que es común o lo diferente de nuestros proyectos morales. Aquí prevalecen nuestros argumentos y criterios lógicos, mientras que en la moral priman los principios más vitales y existenciales. La ética tiene una perspectiva filosófica, pues se ocupa de los principios, normas y valores que hacen digna la vida humana en general. En cambio, la moral se refiere a la vida particular. La ética nos evita caer en dogmatismos y en la falta de crítica, sin eliminar ni desplazar las orientaciones morales y las creencias de cada uno. Esta óptica filosófica es una garantía para la racionalidad de las normas, principios y obligaciones con las que nos guiamos en la vida. En definitiva, podríamos afirmar que la ética es una filosofía moral universal que nos ayuda a dar coherencia a nuestra personalidad con nuestra reflexión con respecto al mundo que nos rodea. Repito esto por su, para mí, importancia. No la había percatado antes. Podríamos afirmar que la ética es una filosofía moral universal. Vamos a marcarlo como
importante. Podríamos afirmar que la ética es una filosofía moral universal que nos ayuda a dar coherencia a nuestra personalidad con nuestra reflexión con respecto al mundo que nos rodea. La ética nos acerca a la psicología para ayudarnos a ser personas sociales, nos enseña a convivir en un mundo inhóspito. Es necesaria una ética común para entender el pensamiento de Vygotsky cuando habla de la construcción social de la mente. Somos lo que los demás nos han ayudado a hacer, dice Vygotsky, en un tema que yo comparto por lo menos. Todos nos necesitamos, somos para los demás y todos construimos una familia humana que debe caminar en paz y solidaridad. Nunca podríamos imaginarnos solos en el mundo. Es el pensamiento central del peronismo. La ética es un despertador del sentido de aventura que la vida tiene para cada uno al lado de los demás seres humanos. La ética tiene también el sentido trascendente al analizar las obligaciones que nos ligan a los demás y al carácter religado de la vida humana, entretejida de lazos y bienes comunes con toda la humanidad. Y nosotros con todas y con todos los argentinos. Concluyamos con la necesidad de la ética para construir una vida ecológica, sostenible, humanizadora, de la que todos somos protagonistas y responsables. Y vamos a algunos conceptos sobre la moral, para distinguirla de la ética, que recién acabamos de ver. El pensador francés Durkheim reflexionó sobre la ciencia de lo social en su obra, La división del trabajo social, afirmando: puede decirse que es moral todo lo que constituye fuente de solidaridad, todo lo que fuerza al hombre y a la mujer a contar con el otro, a regular sus movimientos con arreglo a algo más que los impulsos de su egoísmo. La moralidad es tanto más fuerte cuanto más numerosos son sus lazos y más fuertes con los demás, ¿se entiende? El hombre no es un ser moral sino por vivir en sociedad, puesto que la moralidad consiste en ser solidario a un grupo y varía como esta solidaridad. Haced que se desvanezca toda vida social y la vida moral se desvanecerá al mismo tiempo. En última instancia, es la conducta que deberíamos asumir frente a los demás seres humanos, ¿no? En concreto, el hombre es un ser moral por el mero hecho de ser libre, de no dejarse aprisionar por ningún tipo de código natural o histórico. Kant dijo que Rousseau era el Newton del mundo de la moral. Evidentemente se refería a que con sus ideas sobre la libertad del hombre, Rousseau era a la ética moderna lo que Newton a la nueva física. Para Kant, los dos pilares de la moral moderna son el desinterés y la universalidad. La acción verdaderamente moral, la acción realmente humana, será en primer lugar y ante todo la acción desinteresada, es decir, la que da fe de eso que es propio del hombre, o sea, la libertad. En la buena voluntad veía el nuevo principio de la moralidad auténtica, expresión de libertad, de acción desinteresada y de preocupación por el interés general. Estas son las tres grandes palabras de la moral moderna. En la buena voluntad veía el nuevo principio de la moralidad auténtica, expresión de libertad, la buena voluntad primero, de acción desinteresada y de preocupación por el interés general.
Estas son las tres grandes palabras de la moral moderna. La problemática moral que aparece en el ser humano al plantearse valores que son superiores a la vida. Así lo interpreta el filósofo francés Luc Ferry, que matiza su sentido con esta contundente afirmación. La moral surge cuando los principios nos parecen tan elevados, tan sagrados, que empezamos a considerar que valdría la pena arriesgar o incluso sacrificar nuestra vida para defenderlo. Hay valores que arraigan en las personas de una forma vital, trascendente, por las cuales se cree que merece arriesgar la propia vida, como vemos en los idealistas políticos, militares, misioneros y voluntarios comprometidos por la justicia o la paz. La moral define los principios, normas y valores de cada persona, grupo o generación que llevan a una vida buena y justa. Se desarrolla en la vida cotidiana, en las actividades que constituyen nuestro modo de ser. Reservamos el término moral para responder a la pregunta ¿qué debemos hacer? Mientras que la ética responde al por qué debemos hacer lo que hacemos. La vida moral no pudo entenderse únicamente como un sistema de normas, principios y prácticas, sino como un sistema de acciones significativas. Sabemos que toda tradición religiosa comporta una doctrina moral, es decir, una forma de conducta que se rige por el sistema de creencias. Podríamos decir que el orden moral tiene relación directa con la fe que profesamos. Es así. Estos códigos morales religiosos constituyen el estilo ético. En otras culturas se les llama ethos o talante moral específico. Estas expresiones de moralidad las encontramos en todas las religiones. Clásicamente, por ejemplo, se reconoce que el ethos del judaísmo es la sumisión incondicional al derecho divino, manifestado en la palabra sagrada, recitada y en el discurso de la vida. En el budismo sería la recta acción, en el sentido de una acción inocua y compasiva. El del cristianismo sería la vida desplegada desde el amor a Dios y a su comunicación entre las criaturas, la comunicación del amor entre las criaturas. Como dice Perón, lo único que construye es el amor. Parece que la atención y la obediencia a la divinidad y el respeto al semejante podrían considerarse el patrimonio ético, moral, común a las diversas tradiciones religiosas de la humanidad. Parece que la atención y obediencia a la divinidad y el respeto al semejante podrían considerarse el patrimonio ético que nos une a todos, moral, entre comillas, común a las diversas tradiciones religiosas de la humanidad, porque lo religioso nos lleva a lo moral y ese respeto al semejante, mejor dicho, la atención y obediencia a la divinidad y el respeto al semejante serían la base de la ética. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado esta noche nuestro encuentro tratando de compartir con ustedes estos conceptos de filosofía peronista referidos a la ética. Y mañana, si Dios quiere, vamos a continuar vimos hoy hasta el periodo de la Edad Media, vamos a seguir con la Edad Moderna y seguramente contemporánea sobre el tema de la ética en las distintas épocas de la historia, más allá o más acá de este agregado que hice yo, para tratar de contribuir a la mejor comprensión de la diferencia entre la ética y la
la diferencia entre la ética y la moral. La ética es filosofía y la moral es conducta personal de cada persona, de cada institución, de cada religión, de cada organización también podríamos decir. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Lo mejor para todos y cada uno y un especial saludo a las compañeras y a las mujeres de todo el país y de todo el mundo. Y ojalá el ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad les corresponden a las mujeres se realicen en nuestro país y en el mundo entero lo antes posible.